Cordial saludo, les habla su profesor Gerson Incapié. En esta segunda parte sobre movimientos oscilatorios o movimientos periódicos, vamos a hablar sobre otro de los movimientos armónicos simples que se consideran en física, que tiene que ver con el sistema masa-resorte. En el video anterior hablábamos sobre el péndulo simple y nos dimos cuenta que este cumplía pues ciertas particularidades, como por ejemplo que el movimiento o el periodo de un movimiento pendular depende solamente del largo y de la gravedad eh, a la cual están sometidos. Bueno, en el caso del sistema masa-resorte, tenemos que considerar que ya los resortes tienen una fuerza de restitución o una fuerza recuperadora, como vimos en el grado décimo. Esto se puede medir a través de la ley de Hooke. Hooke decía que la fuerza era proporcional a menos el valor de esa constante por el desplazamiento o estiramiento o compresión de ese resorte. En el caso concreto, para describir un movimiento armónico simple en el sistema masa-resorte, vamos a considerar originalmente un caballete flotante. Este dibujito que nosotros vemos acá se llama caballete flotante, ya que está encima de un riel por el cual circula una corriente de aire y hace que esto esté suspendido para reducir la fuerza de rozamiento al mínimo. Entonces, de esta forma, si yo amarro al resorte esta masa y le aplico una fuerza, puede ser de compresión o puede ser estirado, al soltarlo me voy a dar cuenta de que este movimiento va a empezar a tener una oscilación que cumple un periodo. Ese periodo es el que me permite a mí hablar de que este sistema masa-resorte es un movimiento armónico simple. También hay que comprender que todos estos sistemas que estamos determinando tienen una denominación como osciladores armónicos. Cuando ustedes escuchen hablar de osciladores armónicos o de movimientos armónicos simples, están hablando de la misma situación. Entonces empecemos. En esta segunda gráfica vemos que el punto de equilibrio, que es lo que se considera aquí x igual a cero, es cuando el resorte y la masa o el caballete está totalmente en equilibrio. Si lo estiro un poquitico, por ejemplo, hacia este lado, para tener una elongación equivalente a esta amplitud, y lo suelto, me doy cuenta que aparece obligatoriamente una aceleración. Esta aceleración, como la vemos acá, tendría un signo negativo simplemente por referencia del plano cartesiano, y vemos que en ese punto la velocidad es cero. Un instante después, esta aceleración, que sería en este punto el valor máximo, va a hacer que esa velocidad se incremente a medida que va desplazándose la masa hacia el punto de equilibrio. Y tenemos que en el punto de equilibrio, la aceleración en este caso desaparecería y valdría cero, y la velocidad que tenemos vendría a ser máxima. Este sería como el punto de partida. Como la masa ya tiene una velocidad, en este caso una velocidad máxima, tendríamos que esa velocidad va a hacer que el resorte, por el impulso, empiece ya a comprimirse. Al comprimirse va a aparecer una aceleración que va a tratar de frenar esa velocidad. Y esa velocidad, al ser sometida a esta aceleración pequeñita, va a hacer que esta aceleración anule totalmente la velocidad en el desplazamiento máximo. Y en este desplazamiento máximo tendríamos de nuevo velocidad cero y la aceleración, en este caso, hacia la otra dirección. Esta aceleración va a provocar de nuevo que el objeto se mueva hacia la derecha, aumentando su velocidad, pero a medida que va aumentando su velocidad, el resorte va a hacer menos fuerza, por lo tanto, la aceleración va a disminuir y en el punto de equilibrio su velocidad viene a ser otra vez máxima. Y desde acá se repetiría el proceso como lo habíamos descrito anteriormente para tener un movimiento armónico simple en el sistema masa-resorte. Las ecuaciones que determinan este sistema masa-resorte las podemos ver aquí en términos resumidos. Recordemos eh, que cuando yo hablo de elongación, hablo de una posición y recordemos que en física la derivada de esta posición es equivalente a la velocidad y si yo derivo la velocidad,
obtengo automáticamente la aceleración. Recordemos la fórmula del péndulo que describíamos en el capítulo anterior y decíamos que este seno obligatoriamente tenía que ver, ya que el punto de partida del péndulo lo considerábamos en el punto de equilibrio. Y para el caso de la velocidad, la derivada del seno ya sabemos que es coseno, y para el caso de la derivada del coseno sabemos que es menos seno. Por esa razón estas relaciones matemáticas, que en el capítulo anterior lo vimos simulado en el Interactive Physics. ¿Cómo sería el cuento en el caso de la masa resorte? Si veo el modelo matemático y considero que este punto es el punto cero, estaría hablando de una amplitud. Recordemos que comparando la función seno con la función coseno, la diferencia es de que el seno va a empezar el cero, mientras que el coseno va a empezar en su máxima amplitud. Por esa razón, acá, cuando describo la ecuación general del desplazamiento del movimiento armónico simple, tengo que ya es igual a la ecuación del péndulo, con la diferencia de que no estoy utilizando un seno, sino estoy utilizando un coseno, ya que estoy considerando el movimiento de este caballete a partir de la máxima amplitud. Por eso es el coseno. Recordemos que W es la frecuencia angular o velocidad angular, cualquiera de los dos nombres está bien, y t sería la variable independiente. En el caso del W, podemos determinar ese valor de W simplemente cogiendo la constante del resorte y dividiéndola entre el valor de la masa. Des en cuenta que para este caso, el periodo sí va a ser dependiente del valor de la masa, cosa que no funcionaba en el caso del péndulo simple, que era totalmente independiente del valor de la masa. En este caso, el periodo de oscilación lo va a determinar la masa y la constante del resorte. Estas ecuaciones van a ser muy importantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de movimiento armónico simple en un sistema masa-resorte. Como siguiente análisis, vamos a ver cómo se comportan las energías en este movimiento armónico simple. En el caso de la energía mecánica total, recordemos que la energía mecánica total en el caso de cualquier sistema mecánico es la suma de todas sus energías. Y en el sistema masa-resorte tenemos una energía potencial que está denotada por esta letra U, que recordemos que es una energía potencial elástica dada por el resorte, que sería equivalente a un medio de K por el desplazamiento al cuadrado. Esa sería la energía potencial que depende obligatoriamente del resorte. Y tendríamos una energía cinética que sería qué tan rápido se está moviendo esta masa. En este orden de ideas, tenemos que la energía total mecánica se conserva en el sistema masa-resorte. Originalmente, siempre tenemos que el valor de E no va a cambiar. Miremos las siguientes posiciones de este sistema y vemos que el valor de E no cambia. Pero para el caso de el primer desplazamiento que yo hago, al estirar o comprimir el resorte, veo que automáticamente el valor de la energía del sistema es energía potencial, que se determinaría a través de un medio de K por X al cuadrado. Como la velocidad en ese punto es cero, estaríamos diciendo que toda la energía mecánica total es potencial. Un instante después, por ejemplo a la mitad de la amplitud, vemos que la energía potencial elástica se reduce y, como debe conservarse, el resto de la energía que nos hace falta se convertiría en energía cinética. Ahí es donde hablábamos en la diapositiva anterior que la velocidad empieza a aumentar. Empieza a aumentar, habría más energía cinética en este caso y disminuiría la energía potencial. En el punto de equilibrio vamos a tener lo contrario del punto de estiramiento máximo. Tendríamos que, como el resorte ya no está estirado, estaríamos diciendo que esta energía potencial elástica desaparecería y toda la energía mecánica total del sistema se convertiría en energía cinética. Por el impulso o esta energía cinética que tiene, tendríamos que el resorte empezaría de nuevo a estirarse y se repetiría el mismo caso, pero hacia el otro sentido, de que la energía potencial empezaría a ganarse y la energía cinética empezaría a disminuir, para que cuando esté estirado volvemos al ciclo de que se conserva en este caso toda la energía mecánica
en energía potencial elástica y desaparecería la cinética, y en este orden empezaría la oscilación de este sistema masa-resorte. Aquí tenemos la ecuación que me dice que la energía es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Esto sería energía cinética más un medio de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Esta sería la energía potencial elástica. Todo esto lo podemos reducir sencillamente como que el valor de un sistema masa-resorte es un medio de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Desarrollemos un problema. Me dice que un bloque de masa 2 kilos oscila amarrado a un resorte cuya constante es de 25 newton por metro. Me preguntan cuál es el periodo de oscilación si la amplitud es de 8 centímetros, cuál es la frecuencia natural de este sistema y cuál es el valor de la velocidad máxima del bloque oscilante. Desarrollemos el ejercicio. Tenemos los siguientes datos. Me dicen que aquí tengo la masa y el resorte, y para tener una ayuda vamos a realizar una copia de las ecuaciones de la diapositiva. ¿Sí? Por aquí tenemos los datos y me dicen que en el sistema estamos hablando de que hay un resorte que tiene amarrada una masa de 2 kilogramos y que la constante de este resorte es de 25 newton por metro. También que la elongación, o bueno, en este caso la amplitud, serían de 8 centímetros. Recordemos que en el Sistema Internacional de Medidas la unidad es en metros. Entonces, de estas ecuaciones, nosotros nos piden primero calcular cuál es el periodo de oscilación, y ese periodo de oscilación lo puedo calcular fácilmente con esta ecuación. Tengo que este periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa, que sería en este caso los 2 kilogramos, y la constante del resorte, que sería en este caso los 25 newton metro. ¿Sí? En una calculadora tenemos que esto nos da 1.777 segundos. ¿Listo? Tenemos la primera respuesta, que sería el periodo de oscilación. Para la frecuencia, recordemos que es sencillamente el inverso del periodo, y en este caso 1 dividido entre 1.777, tengo 0,56 Hz. ¿Listo? Para la segunda parte que me dicen calcular el valor de la velocidad máxima, primero que todo tengo que recordar cómo es el cuento de las energías. Recordemos que la energía del sistema está sumada como la cinética como la potencial. En el caso de la energía total, recordemos que es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Esa es la fórmula que me piden para calcular la energía total del sistema. Sustituyendo, tenemos que eh, un medio de K, que sería en este caso 25 newton por metro, y la amplitud es de 0,08 metros al cuadrado. Sustituyendo esto en la calculadora tenemos 0,08 julios. Si esta energía es la energía total, recordemos que esta energía total se va a distribuir entre energía cinética y entre energía potencial dependiendo del punto en el que esté el sistema masa-resorte. La velocidad máxima, que es la que me piden acá, es cuando toda la energía se convierte en energía cinética. ¿Sí? O sea, es decir, que esta energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es total. Sería en este caso los 0,08 julios. Así, despejando este valor de b, tenemos que b va a ser igual a la raíz cuadrada, el 2 pasa a multiplicar por 0,08, y lo vamos a dividir entre el valor de la masa. Esta raíz sale del cuadrado, y sustituyendo esto en una ecuación, considerando pues de que el valor de la masa es de 2, tendría la raíz de 0,08 y tendría una velocidad de 0,28 metros por segundo como valor máximo.
Bueno, para aclarar este ejercicio, vamos a hacer la simulación en el Interactive Physics. Bueno, me dice el ejercicio que en un piso, coloquémosle el piso un coeficiente cero. Recordemos que no tengo en cuenta el rozamiento para que sea un movimiento armónico simple. No hay rozamiento. La masa no importa porque es el piso. Y de acá tengo que amarrar un resorte. Coloquémosle un bloque. Amarrémoslo al piso. Y el bloquecito que está oscilando sería de 2 kilogramos, como lo dice el ejercicio. Para comprender mejor dónde estamos ubicados, vamos a la vista de espacio de trabajo y seleccionamos la regla, cuadrículas y los ejes para poder encontrar muy bien el sistema. Movamos todo esto al punto de referencia del plano cartesiano. Podemos hacerle un zoom para que se vea un poquito mejor. Y coloquemos la masa a 1 metro de distancia. Bueno, fijémonos que acá queda 1 metro. Ahí estaríamos diciendo de que ese sería el metro. Y coloquémosle un resorte a otra cosa. Quitémosle el rozamiento al bloque también para que no vaya a afectar el movimiento. Y el resorte que va amarrado desde acá hasta acá tendría en este caso una constante, según el ejercicio, de 25 newton metro. El resorte en este caso tendría 1 metro de largo y este sería nuestro sistema de equilibrio para el resorte. Miremos cómo es la simulación. Bueno, se nota que no se mueve porque el resorte está totalmente relajado. Bueno, hagamos lo siguiente. Cambiemos las propiedades del resorte haciendo que esta masa, que está a 1 metro de distancia, el resorte va a comprimirse 0,8. Entonces ya no va a ser 1, sino supongamos que se va a comprimir 0,8. Bueno, o a estirar, que sería exactamente lo mismo. Me daría más o menos lo siguiente. Bueno, ahí tendríamos ya los valores de 0,8 para el resorte. Si arrancamos el sistema, ya empieza a oscilar. Bueno, tomemos medidas. De este bloque vamos a medir el tiempo, vamos a medir primero la posición, vamos a medirle la velocidad y vamos a medirle la aceleración. Bueno, así como vemos las gráficas, nos van a dar una idea generalizada de cómo es este movimiento. Arranquemos la simulación. Vemos que los valores de la aceleración son muy pequeños. Detengámosla por ahí a ver qué nos da y establezcamos ciertos valores de escala para poderlos visualizar mejor. Coloquemos que el movimiento no va a ser mayor de 8 segundos, que el desplazamiento va a estar desde 1,3 hasta 1,5. Bueno, para el caso de la velocidad, coloquémosle el mismo rango de posiciones del tiempo. Recordemos que en este caso el tiempo está en el eje X. Habíamos establecido para este 8 segundos. Acá también. Y coloquémosle que las velocidades van a oscilar más o menos como desde 0,5 hasta un valor de 0,5. Bueno, ya se nota un poquito mejor la gráfica. Y en el caso de las aceleraciones, una cosa, aquí estamos calculando la aceleración de X y vamos a mirarlo desde -1 hasta 1. Miremos cómo se desarrolla la simulación. Bueno, aquí ya vemos la aceleración. Bueno, de pronto ustedes se preguntan de dónde sale esa aceleración es, equivalente a 1. Vemos aquí en la ecuación que, por ejemplo, la aceleración, aquí se nota, es el cálculo
de menos la constante sobre la masa por el valor de la elongación. Es decir, que la aceleración en este caso es menos 25 newton metro sobre la masa que es 2 por 0.08. Esto en una calculadora me da exactamente menos 1. Entonces, volviendo a la simulación, vemos efectivamente que los valores de la aceleración van desde menos 1 hasta 1 y en el caso de los valores de las velocidades oscilan más o menos a los 0.28 aproximadamente. Recordemos que en la respuesta me daba 0.28 metros por segundo la velocidad. Bueno, estas serían más o menos las formas que tienen la ecuación de este sistema masa-resorte. Retomemos a los cálculos matemáticos. Para este sistema se pueden especificar las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Ya sabemos que en el caso, por ejemplo, de la posición, tenemos que esto es equivalente a la amplitud por el seno de Wt. Y en el caso, por ejemplo, de la velocidad, vamos a hablar de W por la amplitud por el coseno, en este caso de Wt. En la aceleración tenemos que es menos W al cuadrado por la aceleración por el seno de Wt. Estas serían las ecuaciones para un movimiento pendular. Pero recordemos que para el caso del resorte, nosotros estamos cambiando el seno por el coseno, ya que el coseno es el que me determina mejor esta función. Y para el caso de la velocidad, tenemos que la derivada de el coseno es el menos seno, ¿sí? Y para el caso de la aceleración, vemos que la derivada del seno es el menos coseno. Bueno, esto lo podemos comprobar en cualquier programa de matemática, pero estas serían más o menos las ecuaciones pertinentes. Bueno, respecto al ejercicio, nos hace falta calcular este valor de W. Des en cuenta que para calcular el valor de la frecuencia angular simplemente es coger la raíz de 25, que es la constante, sobre el valor de la masa, que es 2. En este caso tenemos que la raíz de 12,5 es de 3.53 radianes por segundo. De esta manera ya podemos especificar mejor estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces tenemos que la amplitud en el caso de este ejercicio es de 0.08 por el coseno de 3.5 t. Listo, esa sería la primera gráfica. En el caso de las velocidades tendríamos de 0.08 menos 0.08 por la frecuencia angular, que sería 3.5, por el seno de 3.5 t. Y en el caso de la aceleración tendríamos menos 3.5 al cuadrado, que sería la frecuencia angular, por la amplitud, que sería 0.08, por el coseno de Wt. Bueno, esto simplificado, bueno, esta no tiene ninguna simplificación. Esta de acá tendríamos que es por calculadora, tendríamos 0.28 por el seno de 3.5 t. Y para el caso de la aceleración, tendríamos que 3.5 al cuadrado por 0.08 me da un valor de 0.98 negativo por el coseno de 3.5 t. Y aquí tendríamos las ecuaciones para la posición, la velocidad y la aceleración de este ejercicio. Bueno, para visualizar esto matemáticamente, vamos a utilizar el MATCAD para ver si efectivamente se cumplen las formas como las que estábamos estableciendo en la simulación. Bueno, aquí me faltó un negativo para el caso de la velocidad. Recordemos que esta es la velocidad, esta es la aceleración y vamos a graficarlas a ver cómo nos queda. Bueno, en un gráfico tenemos que la variable
independiente en este caso, bueno, vamos a definir el valor de la variable independiente t como el intervalo que va desde 0 hasta 0,1, puede ser 0,1, y coloquémoslo hasta 8 segundos como hicimos en la gráfica de simulación. Para el caso del t tenemos la variable independiente y para el caso de la posición tenemos punto 0,8 por el coseno de 3,5t. Bueno, ahí tenemos, estas serían las gráficas de posición. ¿Sí? En los intervalos de tiempo, vemos que aproximadamente para un segundo, que sería acá, alcanzan a ver solamente una fracción de onda, que sería la frecuencia que nos pidieron calcular. Bueno, estas serían las velocidades, perdón, las distancias. Para las velocidades añadimos otra traza y decimos que esto es menos 0,28 por el seno, en este caso, de 3,5 t. Bueno, miremos cómo sería la ecuación en este caso. Me faltó el valor, menos 0,28. Me faltó el punto. Listo. Y aquí tenemos que estas vendrían a ser las velocidades. Si nos fijamos, las velocidades máximas en este caso van a oscilar a los 0,28, ¿sí? Que sería esta línea negra, más o menos por acá. ¿Sí? La línea negra me daría las velocidades. Para la aceleración tendríamos que añadir otra traza y aquí tenemos menos 0,98 por el coseno de 3,5t. Bueno, esta sería la línea amarilla. Vemos que en la línea amarilla la aceleración me produce más o menos el valor de 1 y empieza en -1, como habíamos hecho el cálculo. Bueno, aquí de una manera más amplia podemos observar las gráficas que corresponden efectivamente a lo simulado y a lo realizado con procedimientos matemáticos. De esta manera damos por finalizada esta parte. En el próximo capítulo vamos a ver todo lo relacionado con oscilaciones amortiguadas y sobreamortiguadas y el concepto de resonancia. Feliz noche.